estábamos muy encerrados, porque el manejo centralista de los fondos te pone en la Argentina muy a merced del favor presidencial, sea quien sea el presidente. No te cuento si el presidente o el ministro de Economía te quieren embromar, porque con solo hacer lo que en algún momento nos hacía el gobierno de Menem Cavallo, que en lugar de mandar, nosotros la coparticipación se cobra entre el 20 y 30 de cada mes, que es cuando vencen los grandes impuestos que la recaudan, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros cobrábamos por ventanilla por derecha, pero los amigos, los cobradores amigos, cobraron el día 3 o 4 porque le adelantaban los fondos desde el Banco Nación o de los bancos amigos, privados amigos del gobierno central. Sí. Entonces, los candidatos, qué sé yo, no me acuerdo los nombres, pero Escobar, Palito Ortega, los gobernadores amigos de Cavallo, pagaban del 1 al 5. Eran gobernadores ordenados. En cambio, Masachesi pagaba el día 25, eran desordenados. Ahora, estoy tratando de recordar la historia. Vos después de perder, normalizaste la relación personal, no sé si política, pero personal con Carlos Menem. Sí. ¿Te empezaste a llevar mejor o no? No. Primero, nunca me llevé mal. Y nunca rompí el diálogo personal y respetuoso. Y tengo la mejor de las opiniones de Carlos Menem, presidente. ¿Has llegado a tener que Te lo perder? digo con emoción. Sí, Te lo sí, digo con decime. emoción, porque yo recorrí el mundo con Menem y con Alfonsín. Soy un privilegiado. Es decir, estuve mucho tiempo al lado de los dos. 6 años me tocó gobernar con Menem presidente. Claro. 2 años con Alfonsín. Bueno, Alfonsín. Bueno, y además él tenía, que creo que el presidente más carismático que tuvo la democracia, ¿no? Después podemos analizar sus políticas y criticarlas. ¿Eso llegó también a cautivarte a vos, esa simpatía? ¿Compartías, qué sé yo, momentos de distracción? ¿Jugaste al tenis con él? Sí, claro, porque es una concepción del poder. Es decir, Menem administraba bien esos tiempos y eso, ese Timing. ese ámbito que deja también la actividad política. Por ejemplo, no es tan fácil hablar con un presidente, ni entrarle a su entorno. Yo recuerdo que cuando Menem le gustaba ir a Bariloche, vino 3 o 4 veces durante su presidencia, en la época que la llegada de un presidente era un acontecimiento en una provincia, lo mismo sucede con Menem. Bueno, entonces el trayecto que hacíamos del aeropuerto de Bariloche al Yao Yao, que era donde se alojaba, que son 35 minutos de colectivo, íbamos sentados a la par. Y ahí puedo escribir libros sobre esos momentos de charlas con Menem. Que no es precisamente cuando entro de traje a la audiencia Claro. de la Casa Rosada. Conociste al ser humano, las anécdotas que lo rodeaban a él. Sí, lo mismo con Alfonsín. Por eso digo que soy un privilegiado. ¿Y llegaste a tener que perder al tenis con Menem o no? Bueno, de la misma manera que Menem perdía con Bush. Eso viene del Imperio Romano, viene eso. Recuerdo una vez, te digo al revés, un día lo voy a ver a Menem y estaba totalmente indignado porque había hecho una escala en Ecuador, había jugado un partido al tenis con Bucarán, que era el presidente, y Bucarán le había ganado. Se rompieron las relaciones internacionales. Claro, cosa que no era muy difícil ganarle a Menem porque aprendió a jugar al tenis de grande, pero él no entendía cómo el presidente de Ecuador le podía ganar a él. Te quiero llevar ahora al terreno de, te hiciste no sé si el mote es empresario periodístico, cuando tuviste un diario, creo que ya no lo tenés, me dirás vos, y lo hiciste porque quisiste saber del otro lado qué se sentía, porque vos fuiste también muy criticado, digo, ¿por qué lo hiciste? No, bueno, porque bueno, uno también es esclavo de sus orígenes. A mí siempre me gustó el palo periodístico, la empresa periodística, el rol del diario, la prensa en el mundo. Eso lo sé de una cosa que la tenía desde chico. Pero hay otra cosa que también debo decir. Yo, en todo mi protagonismo político y todo eso, creo llegué a entender hasta donde se puede los mecanismos del poder. Y tener un medio de prensa fuerte en una provincia, ser parte del poder, mucho más divertido y mucho más entretenido y menos Expuesto.
menos frustrante que estar ¿Te en el sentiste, cargo puesto de la te política. sentiste más colmado a nivel de realización personal manejando un medio que como político? Sí, sí, porque sí, no tengo satisfacciones de los dos lados, pero debo decir que yo a los 50 años había hecho todo lo que había que hacer en política, había llegado a candidato a presidente, y ahí me di cuenta que esto es una cuestión más íntima, más personal, que no podía, no encontraba ya en la política un ida y vuelta que a mí me hiciera sentir bien y que a mí me permitiera hacer lo que yo siempre quise hacer de la política. En otras palabras, me di cuenta que estaba a punto de empezar a vivir de la política. Y esa no me gustó. Entonces la aventura de encarar un diario con mi mujer me resultó absolutamente apasionante y gratificante, más allá de los tremendos sinsabores y que le entramos a la actividad en el momento en que agarró la bajada, ¿no? Claro, que los diarios empezaban a tener esta Claro. crisis Pero por el papel. fue muy interesante desde lo personal, no me arrepiento para nada. Y bueno, y además había una coyuntura. Yo había sido gobernador de la provincia, quería quedarme a vivir acá, tenía que defenderme de alguna manera también, que llega un momento que cuando uno pierde el poder en política, si no te defiende vos, no te defiende muy poca gente. Y, y además nosotros vivimos en un lugar hermoso, en Viedma, que es capital de provincia y que nunca tuvo un diario. Entonces me pareció un camino interesante de hacerlo, de dar trabajo, todos esos logros están, el diario está, ahora hace 2 o 3 años, por suerte, pudimos venderlo, Ah. y bueno, pero la obra sigue y cumple su rol. Por último, Horacio, agradeciendo esta charla, el hombre político nunca se retira, dijiste, aunque no estés pensando en ninguna candidatura, pero ¿cómo estás viendo el rol del radicalismo actual dentro de un cónclave opositor donde hay dos figuras predominantes que son Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, uno como expresidente, otro que quiere ser? El radicalismo no se sabe si va a llevar o no candidato a presidente. Bueno, de todas maneras, como venían las cosas, el radicalismo ha hecho, digamos, sus últimos pasos por lo menos le dan supervivencia y protagonismo. Llegamos a Gualeguaychú muy exhausto y se tomó una buena decisión, que era la de fortalecer un frente para terminar con el proceso kirchnerista. Creo que el radicalismo ahí estuvo a la altura de su centralidad, de su rol en la historia política argentina y en el debate político. Al año de eso, el radicalismo empieza a perder su centralidad, porque empieza a consentir un rumbo en el gobierno de Macri que tiene poco que ver con la filosofía de nuestro partido. Ahí se produce una defección, pero ya estábamos adentro, había que sostenerlo, bueno, pasó ese periodo. Ahora yo creo que tiene que volver a recuperar la centralidad y tiene que, si bien debe seguir alentando por una cuestión de conveniencia política y de pragmatismo político, una coalición totalmente opositora, tiene que llevar la voz cantante y ser mucho más importante en esta etapa. Y por supuesto, tiene que alejarse de las políticas centrales del macrismo, que han dejado mucho que desear fundamentalmente en el Es decir, que ejercicio. para que esta sociedad política siga en camino y en unión, tu análisis es que Macri como figura se tendría que ir alejando. No se tendría que ir alejando, pero tendría que perder dentro de la coalición preeminencia. Y sobran figuras aún dentro del PRO y del radicalismo para hacer una cosa muy, muy interesante. Pero hay que dejarlo al periodo de atrás como exactamente fue, una transición.